Buenos días. Para terminar el capítulo de trastornos hidroelectrolíticos, ácido-básicos y renales, hemos elegido algunos ejemplos para analizarlos en forma integrada, ya que esto contribuye a que ustedes puedan tener un reforzamiento de los conceptos antes aplicados y muchas veces ayuda a comprender los casos clínicos que tenemos que analizar a través de sus exámenes de laboratorio, su semiología y todos los antecedentes que existen en la historia clínica del paciente. Vamos a tomar algunos de estos ejemplos y los vamos a ir desglosando para que ustedes puedan establecer vínculo entre estos conceptos. En primer lugar, vamos a dar algunas indicaciones de carácter general de los elementos que ayudan a este análisis integrado, como son los antecedentes de la historia del paciente, las enfermedades que puede tener, los antecedentes familiares, los fármacos también que está utilizando. Enseguida pasamos al examen físico del paciente que nos va a dar datos relacionados con el volumen extracelular, como pueden ser la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el llene de las yugulares, el turgor de la piel, si hay o no presencia de edema, por ejemplo, cómo está ventilando el paciente. Todos estos elementos nos llevan a pedir exámenes de laboratorio para averiguar la composición del medio interno. Y ahí vamos a ver los electrolitos plasmáticos, la natremia, la osmolaridad, cloremia, bicarbonato, parámetros ácido-básicos y también parámetros renales como son los marcadores de creatinina y nitrógeno ureico para ver cómo está la filtración glomerular. Enseguida tratamos de establecer algunos vínculos con estos resultados. Por ejemplo, lo que se refiere al volumen extracelular, la natremia, la calemia, y también vamos a poder identificar los trastornos ácido-básicos, si hay un trastorno simple, puro o mixto, de acuerdo a las predicciones de los parámetros sanguíneos, la PCO2, bicarbonato, pH, y también relacionar esto con la calemia, ya que sabemos que el equilibrio ácido-básico modifica la calemia. Enseguida, las características de la orina nos van a señalar la conducta que está teniendo el riñón en este trastorno. Si el riñón está compensando el volumen extracelular, si está compensando el equilibrio ácido-básico, si es un trastorno agudo, si es un trastorno que ya tiene larga data, etc. Vamos a ver el primer ejemplo, que es el caso muy común que puede presentarse de una diarrea profusa, un síndrome diarreico agudo. La presentación clínica es de una mujer de 68 años ingresada con una historia de una semana padeciendo una diarrea profusa a causa de una enteritis aguda por salmonelas. Tiene una presión arterial en decúbito de 100/60 milímetros de mercurio, o sea, una presión que está disminuida, pero cuando se pone de pie baja más todavía, 70/40, o sea, estamos hablando de una hipotensión ortostática. La piel tiene un turgor disminuido. Ya nos estamos orientando sobre la escasez del líquido que hay en este organismo. Y la diuresis es escasa. Bueno, nos podría revelar que el riñón está compensando este estado de depresión de volumen que ya hemos detectado.
y tiene una respiración de tipo Kussmaul, que es una respiración profunda, lo que significa que está hiperventilando. Ya tenemos que pensar en un trastorno ácido básico y en sus mecanismos de producción y compensación. Y además manifiesta signos de debilidad muscular, lo cual inmediatamente nos orienta a cambios que podamos tener en los niveles de calemia, porque sabemos la importancia que tiene la calemia en la función de todo tipo de músculo. El análisis de laboratorio nos da un sodio que está disminuido, potasio disminuido y un cloro aumentado. Y los parámetros sanguíneos, ácido básico, nos dan un pH ácido, un base excess de menos 25 milequivalentes por litro, una PCO2 baja y un bicarbonato muy bajo de 5 milequivalentes por litro y un anion gap normal. A todo esto la creatininemia es de 3.5 miligramos por decilitro y sabemos que el límite superior está en 1.2, o sea, tenemos una creatininemia elevada, lo que nos indica que hay una disminución de la velocidad de filtración glomerular. Entonces, pasamos ahora a analizar la orina, y la orina da una osmolaridad elevada, una diuresis disminuida, un sodio disminuido y un potasio aumentado. Todo esto ya nos está dando cuenta de que el riñón está compensando esta depresión de volumen porque ha disminuido el volumen urinario, ha concentrado la orina, lo que significa que está reabsorbiendo apropiadamente el agua, y también el riñón está reteniendo el sodio, porque el sodio urinario está disminuido. Y sabemos que el sodio es el componente que regula el volumen extracelular. Así que hay una compensación acá por parte del riñón. En cambio, el potasio está aumentado. Bueno, es el precio que hay que pagar para retener el sodio. Se reabsorbe sodio y se secreta potasio. Entonces, resumiendo las características que tiene el medio interno, diríamos que hay una hiponatremia, hipercloremia, hipocalemia, acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, que sería la compensación, un anion gap normal, o sea, sería el tipo de acidosis metabólica que cursan con un anion gap que no varía. Y también tenemos una azotemia, vale decir, un aumento de la concentración de compuestos nitrogenados en el plasma, la creatinina y el BUN, el nitrógeno ureico. Entonces estamos comprometiendo el funcionamiento del riñón. Analicemos ahora por separado la homeostasis del agua y del sodio. Acá, por los signos físicos, tenemos que darnos cuenta que estamos asistiendo a un balance negativo de sodio y agua, y esto está ocasionado por las pérdidas digestivas, que son pérdidas isotónicas en su naturaleza, porque cuando vemos todos los signos físicos, la hipotensión arterial, la disminución del turgor de la piel, y que la orina es de un volumen escaso, ahí ya nos estamos orientando a que hay una escasez, una depresión de volumen extracelular. Por lo tanto, balance negativo de sodio y agua isotónico. Naturalmente, la diarrea profusa provoca estas pérdidas de volumen. Enseguida, ¿cómo sería el esquema de Darrow frente a esta condición? Ya que tenemos una pérdida isotónica,
esperaríamos que hubiese una depresión exclusivamente del volumen extracelular, ya que el intracelular no se modifica cuando no hay cambios de osmolaridad. Entonces, el volumen que tiene una menor dotación de agua, que es el volumen extracelular, está aportando la totalidad de las pérdidas. Por eso que es un efecto muy importante que tiene en la presión arterial y en el turgor de la piel, las yugulares se aplanan y todo lo que significa que hay una escasez de volumen extracelular. Una contracción isoosmótica del volumen extracelular. Pero el volumen intracelular está conservado. No tenemos razones para pensar de que varíe, puesto que la osmolaridad no ha cambiado. Tenemos una mantención de la osmolaridad. Esa sería entonces la situación ahora del volumen extracelular. Veamos cómo el organismo va a compensar este trastorno. Cuando cae el volumen arterial efectivo, esto es censado en los vasoreceptores arteriales y vamos a tener un aumento de la respuesta conducente a la reparación de este daño. En primer lugar, se activa la liberación de la hormona antidiurética, el simpático y el eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y a qué tiende toda esta respuesta? A retener sodio, retener agua y realizar una resistencia vascular periférica aumentada por el efecto vasoconstrictor de los mediadores de las hormonas, como la angiotensina, por ejemplo, la norepinefrina, que van a redistribuir el flujo sanguíneo. Entonces, a través de toda esta respuesta, el riñón va a retener agua y sodio. Ustedes vieron que el volumen de orina era escaso, que la orina estaba muy concentrada y eso tiende a recuperar, a mantener el volumen arterial efectivo, que era la señal que gatilló esta respuesta. Los mecanismos entonces que están interviniendo en esta compensación son un aumento del tono simpático, del eje renina-angiotensina-aldosterona, pero en tanto la atriopeptina, el péptido natriurético atrial, disminuye su liberación, lo mismo que la hormona natriurética, y aumenta la liberación de hormona antidiurética. ¿En qué se va a reflejar esta respuesta? ¿Qué es lo que vamos nosotros a evidenciar en este paciente? Bueno, en primer lugar, por el aumento del tono simpático vamos a detectar que hay una taquicardia y una vasoconstricción, porque se puede ver que hay una vasoconstricción, por ejemplo, en la piel, en la periferia. La retención de sodio la estamos viendo porque la orina era escasa en sodio. Y la retención de agua la veíamos también en dos aspectos. Primero, en que la orina tiene una osmolaridad elevada, pero también esa agua está pasando al plasma y baja la concentración de sodio, hay una hiponatremia. Respecto al equilibrio ácido básico, aquí en este caso tenemos una pérdida de bicarbonato en la secreción digestiva por la diarrea, y eso es un mecanismo que produce una acidosis metabólica. Se compensa en primer lugar con los tampones extracelulares que entran a titular al exceso de protones, pero se consumen las bases que están en la buffer base del plasma y eso nos da un base excess negativo. La compensación respiratoria se manifiesta en una hiperventilación que lleva a hipocapnia, disminución de la presión parcial de CO2 como resultado de la compensación.
también hay un tamponamiento intracelular en que la célula capta el exceso de protones, pero lo intercambia por potasio, entonces sube la calemia. Y a nivel renal, como este es un trastorno agudo, la compensación comienza a ser manifiesta después de algunos días. Inicialmente es poco manifiesta la respuesta renal en el trastorno agudo, pero después de 3, 4 días ya comienza a aumentar fundamentalmente la excreción de amonio. Y esta hipercalemia que se había producido va a conducir a un balance negativo de potasio, ya que aumenta la carga filtrada de potasio y el túbulo no reabsorbe este excedente, sino que lo deja pasar y se elimina por la orina. Veamos cuál sería la secuencia que altera la homeostasis del potasio. La acidosis genera una hipercalemia, sube la carga filtrada y hay pérdidas de potasio por filtración glomerular que van a conducir a un balance negativo. Esa sería la primera fuente de pérdida que vamos a tener de potasio. Pero también tenemos depresión de volumen extracelular. Y eso genera una respuesta compensatoria que es un hiperaldosteronismo que está reforzado también por la hipercalemia, porque cuando sube la calemia directamente estimula la corteza adrenal para aumentar la producción de aldosterona. Y este hiperaldosteronismo, eh, disminuyendo las pérdidas renales de sodio, porque se retiene el sodio a nivel del nefrón distal, pero en cambio se secreta potasio. Y eso exacerba las pérdidas de potasio al balance negativo. Y ambas fuentes de pérdida se van a sumar a lo que teníamos originalmente, que eran pérdidas intestinales de potasio que se perdían en todo el líquido eliminado en la diarrea. Por lo tanto, este balance negativo de potasio que nosotros hemos detectado nos va a predecir que vamos a la larga a llegar a una hipocalemia. Tal vez en un comienzo vamos a tener esta hipercalemia derivada de la compensación de la acidosis metabólica, pero por todas estas respuestas que van a llevar a aumentar las pérdidas de potasio tanto por filtración como por secreción tubular, sumado a las pérdidas intestinales, vamos a llegar a una hipocalemia.